Bienvenidos a la segunda edición del evento Reimagine the Future. El propio ejercicio de intentar visualizar el futuro es buenísimo y sanísimo para cualquier organización o para cualquier empresa. Y en ese futuro que está aquí creemos que los ingenieros e ingenieras tienen mucho que decir, porque serán el motor del cambio, porque serán los que resuelvan los problemas del mañana y los proyectos del mañana, utilizando sus conocimientos, sus habilidades y, sobre todo, cooperando entre ellos. Nos enfrentamos a desafíos tecnológicos inimaginables hace unos pocos años, a preguntas sin respuestas, a muchas incertidumbres y casi ninguna certeza. La inteligencia artificial, la digitalización, el cambio climático, la movilidad eléctrica, las energías renovables son ya realidades que están redefiniendo de manera radical nuestras vidas, nuestros territorios, la forma de trabajar y de relacionarnos unos con otros. En Euskadi, con nuestra rica tradición industrial, capacidad emprendedora y compromiso con la innovación, nos encontramos en una posición privilegiada para abordar este proceso de transformación tecnológica. La tecnología no es solo un conjunto de herramientas, es, sobre todo, un catalizador de cambios estructurales en nuestra economía, en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad. Guztion artean lortuko baitugu. Juntos, con visión, compromiso y colaboración, podemos convertir los desafíos en una fuente de progreso y bienestar para la ciudadanía, reimaginando un futuro posible y, sobre todo, mejor y más sostenible. Mila esker, eskerrik asko. Nadie sabe lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que hemos hecho para llegar hasta este punto en el que estamos ahora. Eta horren inguruan ere gogoeta bat, alegia gaur egun Gipuzkoa baldin bada dena, da jende asko eta askok lan asko eta lan ona egin duelako. Ahalegin kolektibo izugarria egin degulako, apostu sendoak egin ditugulako, konpromiso handia eduki degulako, eta aldi berean ere elkartasun kolektibo ariketa izugarria egin degulako danok. No sabiendo qué es lo que va a pasar, tenemos que ser valientes, hacer apuestas estratégicas de futuro, trabajar bien y trabajar mucho para conseguir también que en el futuro el territorio Guipúzcoa sea también un territorio pionero en muchos y muchos ámbitos. Tenemos mucho trabajo que hacer, puesto que no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Trabajar, trabajar y trabajar. Eskerrik asko guztioi. La inteligencia artificial va a revolucionar o está ya revolucionando el sector de la salud en muchos frentes, tanto en el ámbito de la investigación como el desarrollo de tratamientos, en la producción también y sin duda alguna en la distribución. En este sentido, según un informe de Minsight sobre la inteligencia artificial en el sector farmacéutico, los algoritmos de aprendizaje automático podrán analizar grandes conjuntos de datos de estructuras moleculares y propiedades biológicas para identificar compuestos con potencial terapéutico y acelerar el proceso de descubrimiento. Acelerar el momento en el que todas esas innovaciones van a llegar al paciente. A su vez, la inteligencia artificial va a facilitar la predicción de resultados clínicos y ya se está empezando a trabajar en ello, optimizando el diseño de los ensayos y reduciendo todos estos altos costes. Por tanto, el potencial y los beneficios que la inteligencia artificial tiene en la investigación y el desarrollo de tratamientos innovadores es enorme. Estamos utilizando el Big Data y tecnologías digitales como aprendizaje automático e inteligencia artificial para acelerar el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos y mejorar los resultados en pacientes. Estamos utilizando el poder de lo digital y los datos para ampliar nuestra capacidad de ofrecer ciencia de primera clase, mejorar significativamente tasas de diagnóstico, la adherencia al tratamiento y mejorar experiencia de los pacientes en su camino hacia una mejor salud. Nos está facilitando disponer de tratamientos innovadores que palíen o curen enfermedades, tener herramientas tecnológicas para un mejor cuidado de la salud y ayudar a profesionales sanitarios en la atención médica y el diagnóstico precoz. Todos vamos a ser pacientes en algún momento y todos vamos a hacer uso del sistema sanitario. En el sector de salud necesitamos innovaciones para cambiar la vida de las personas. Nos va la vida en ello. Muchas gracias. Y esta tierra que juega ya en la economía del conocimiento
es importante ver de dónde venimos, cuál ha sido nuestra transición, ¿no? Y todo importa. La economía de nuestros ancestros, la ganadería, la agricultura, la pesca, la economía de nuestros padres, la industria, esa industria que queremos ahora recuperar. Y la innovación no viene a sustituir nada. La innovación viene a transformar todos estos sectores de actividad, a mejorarlos y a prepararnos como sociedad para hacer un frente a un futuro que tiene que ser cada vez mejor para todos. Y el elemento central de esta economía del conocimiento es la innovación, que como todos sabéis es una magnitud que no es fácil cuantificar, porque no es fácil observar. Queremos intentar contribuir a construir herramientas de alguna manera predictivas. La innovación y el ecosistema de innovación se construye trabajando, se construye con intención de aprender, de colaborar con generosidad y de compartir los resultados de los éxitos y los errores. ¿Por qué es relevante la complejidad económica? Pues porque la complejidad económica correlaciona con crecimiento, correlaciona con bajada de emisiones y correlaciona con cohesión social. Un territorio es más diverso cuanto mayor sea el número de productos que está en su balanza exportadora, porque son productos que incorporan conocimiento. Eso es diversidad. Y ahora nos vamos a la ubicuidad. Claro, cuantos menos territorios fabriquen un bien, mayor será la complejidad económica. Entonces, a mayor diversidad y menor ubicuidad, mayor es la complejidad económica. Guipúzcoa está a la cabeza de la complejidad económica de toda España, porque es el territorio que incorpora mayor diversidad en su cesta exportadora. Tiene productos representados en absolutamente todos los clústeres que añadan complejidad económica y cuyo conocimiento es muy relevante para la producción de bienes. Tenemos que entender la complejidad económica. Como decía la diputada general, que es interesante, todo esto lo que nos ha traído hasta aquí, esto es lo que podemos predecir, pero no olvidemos que la política cambia realidades. Y uno de los grandes protagonistas de Guipúzcoa es la biotecnología. Esta herramienta nunca hubiera podido predecir que la biotecnología era algo importante para Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque no estaba en el guión. Pero hubo una decisión, hubo una serie de proyectos, hubo una decisión política, se desarrollaron una serie de instrumentos, una serie de infraestructuras, unos empresarios que decidieron apostar y desarrollar, y hoy por hoy uno de los grandes datos de Guipúzcoa es el ámbito biomédico. Y es uno de los protagonistas del porcentaje de empleos tecnológicos que tiene Guipúzcoa. Yo vaticino que con el ámbito cuántico pasará lo mismo. Y tenemos tres ámbitos muy claros que son lo que somos y seguiremos siendo. Por una parte, una dimensión humana, somos cooperativa y queremos seguir siendo y fortaleciendo ese ámbito. La competitividad, si no hay negocios rentables y no son competitivos, pues el resto se cae. Y luego el impacto social, pues queremos seguir siendo relevantes en la sociedad y ayudando a la sociedad, ¿no? Esta es un poco esa visión utópica que, bueno, pues lo ponemos aquí, dentro de 4 años veremos hacia dónde hemos llegado, ¿no? Esto lo tenemos que ir aterrizando, entonces hemos puesto cuatro ejes de trabajo que lo mostramos con un árbol. Pues el eje 1 es el compromiso de identidad cooperativa, son las raíces del árbol. En el segundo, que me detendré, son los negocios con futuro, pues un árbol con tronco, sin tronco pues tampoco hay árbol, ¿no? El tercero, apertura e impacto social, pues la belleza del árbol con sus hojas. Y luego el punto 4 es un término, intercooperación, un término muy propio nuestro, pues que es la savia del árbol que une todo, que une y le da vida al árbol, ¿no? Vamos a requerir talento. A nivel demográfico no va a haber gente, no hay gente. Tenemos que, en igualdad y diversidad, tendremos que integrar pues más perfiles femeninos, obviamente, pero sobre todo la inmigración. Aquí no va a haber gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí tenemos que trabajar muchos proyectos para que lo hagamos de manera ordenada, organizada y que se integre. Y eso depende de los mecanismos que pongamos y de la acogida que hagamos. El segundo, los negocios con futuro,
No hablo de negocios rentables, que en la escuela se decía condición necesaria pero no suficiente, tienen que ser negocios de futuro, ¿no? Y aquí retomando un poco lo que ha comentado Cristina, ¿no? De la complejidad económica, de la diversidad, de cómo estamos y cómo tenemos que estar a futuro, ¿no? Transformar los negocios. Nosotros tenemos, por ejemplo, 11.000 empleos en la automoción. En la automoción la complejidad ha cambiado totalmente. Hay otros players. Los chinos están montando fábricas en Marruecos con una productividad y unos costes mucho más bajos. Nosotros aquí tenemos que transformar esos negocios. Algunos van muy bien, pero otros no tan bien. Y aquí en los siguientes cuatro años la industria va a sufrir, pero tenemos que trabajarlo, ¿no? Tenemos que hacer cosas nuevas. De hecho, ya lo estamos haciendo, ¿no? Sectores en los que no estamos, en tecnologías en los que no estamos, o sectores en los que estamos, pero bueno, de una manera adyacente, ¿no? Estamos haciendo cosas. En la computación cuántica, pues participamos en Multiverse, estamos aprendiendo y estamos tratando de hacer implementaciones para futuro, ¿no? En el tema de las vacunas, pues quién lo diría, pero nosotros ya tenemos una logística de vacunas de no sé si son a menos 50 grados, ¿no? Ya tenemos toda una plataforma de logística y bueno, ese es un negocio pues que nos está ayudando a hacer nuevas cosas y generar nuevo empleo, ¿no? También estamos en biotecnología, pues la verdad es que se está apostando a nivel regional y aquí pues poco os voy a contar. Por ejemplo, participamos en una empresa que hace enzimas. Estamos en los centros de datos. Tenemos pues unas ingenierías potentes y los mayores centros de datos que se están haciendo ahora en Europa, pues estamos haciendo la ingeniería de diseño de esos centros de datos, ¿no? Es una economía para nosotros nueva que hemos entrado bien, estamos generando negocio. Y obviamente la sostenibilidad medioambiental, pero sostenibilidad económica también. Tenemos que conjugar los dos ámbitos. El tercer eje, apertura e impacto social. Si preguntamos, quién es el primer empleador de Guipúzcoa, digo privado, pues yo creo que está claro que es Mondragón, ¿no? Pero nosotros si vamos a Vizcaya, pues ahí preguntamos y alguno diría Petronor o Iberdrola y tal, y es Mondragón también, ¿no? A nivel de Euskadi es Mondragón también. No se nos conoce, tenemos una labor de apertura para que se nos conozca y de nuevo para que podamos generar nuevas oportunidades en lo que he dicho, para que podamos generar negocios, ¿no? Históricamente hemos aportado a la sociedad, el año pasado en el ámbito de COFI, pues a las asociaciones, el CARTEAC y demás, pues rondamos unas donaciones de unos 40 millones, pero nosotros queremos poner foco en ciertos problemas que la sociedad tiene y ver qué es lo que podemos aportar ahí, ¿no? Tenemos problemas con vivienda, con energía, con la inmigración y, por ejemplo, con la inmigración, al final tenemos escuelas, tenemos universidad, tenemos FPs, damos trabajo digno. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué proyectos podemos hacer conjuntamente con las instituciones para que esa inmigración necesaria y que va a llegar sea de una manera organizada y ordenada, ¿no? Pues ese es otro eje que en los siguientes 4 años queremos trabajar, ¿no? Y por último, este vocablo intercooperación, que es muy, muy nuestro, somos muy pequeños y nosotros tenemos que juntarnos para poder hacer cosas en conjunto y lo que no puede hacer uno, puede hacer el otro, ¿no? Que hablamos de futuro, pero el futuro lo tienen que hacer las personas, ¿no? Y yo creo que el futuro, desde luego, hay y va a haber con esta juventud. Nos gusta aterrizar los temas, ¿no? Arizmendiarreta decía que la mejor idea es la que se va a hacer, porque si no, pues se queda en idea, ¿no? Para este año, pues ya hemos puesto 15 proyectos en marcha. Si queremos ver lo que va a pasar, fijémonos en hechos importantes de la humanidad que han pasado anteriormente. El ser humano sigue reaccionando fundamentalmente de la misma manera. Ante hechos importantes seguimos reaccionando de la misma manera. Y es a través de sentimientos y emociones que luego justificamos de manera racional.
La velocidad de adopción al cambio define los nuevos campeones. Es decir, en esta velocidad de adopción, las entidades, asociaciones, empresas, territorios, naciones, que sean capaces de adaptarse al cambio de manera rápida son los que van a ganar. Necesitamos una base sólida, necesitamos un ecosistema. Siempre habrá escepticismo. Hemos hablado de los amanuenses, hemos hablado de Ken Olsen. Siempre habrá escepticismo ante este tipo de cambios. La cuarta tiene que ver ante las nuevas habilidades necesarias para capturar el cambio y para capturarlo de manera veloz y rápida. Y la última, cómo estas ideas pueden aportar un valor incalculable, a veces inimaginable. Estoy convencido de que vamos a ver un marco nuevo donde emplear la tecnología con fines positivos va a ser no solamente un imperativo ético, sino también va a ser un modelo de negocio nuevo que va a crecer en el futuro. Y para ello os voy a presentar 3 vectores de disrupción, de aceleración que vamos a ver, que están pasando ya, pero que se van a acelerar. El primero tiene que ver con la transformación energética. La transformación energética de la cual la tecnología es responsable porque demanda mucha de ella, ¿no? Veis ahí algunos datos. El consumo de energía en los centros de datos de Estados Unidos se va prácticamente a multiplicar por 2 en los próximos 5 años, del 5 al 9%, lo cual en términos absolutos es una barbaridad. Y nosotros vamos a seguir viendo el crecimiento de energías renovables, lo vemos aquí en España con irradiación solar, con fuentes eólicas, con una gran industria especializada en renovables. Lo segundo, y me parece que fue la diputada general la que se refirió a ello, a bulos, a falsedades que estamos viendo ahora. Bien, yo creo que una de las cosas en lo que va a trabajar la tecnología va a ser en utilizar la inteligencia artificial para combatir la desinformación. Un 52% de la población tiene dificultades en discernir qué información es verdad y qué información no es verdad. Tenemos un par de casos en Amazon Web Services, Bellingcat es uno de ellos. Es un colectivo internacional de periodistas, de investigadores que están combatiendo casos en carteles de droga en México, en crímenes de lesa humanidad, en rastreros de armas químicas, conflictos en todo el mundo. Tenemos otro caso que es ProPublica, una agencia de noticias online que también pues se dedica a discernir la verdad casi de manera automática, de manera muy aséptica y puramente basada en datos que están controlados. El tercero es algo que nos ha tocado muy de cerca, algo que va a seguir pasando de manera constante, de manera profunda y que nos van a afectar a todos, que son los desastres y las catástrofes nucleares. No se van a poder evitar, pero lo que sí podemos ser es reactivos, podemos evitar mucho del impacto que tenga. Vamos a ser capaces de hacer eso vía 2 desarrollos tecnológicos. La primera son plataformas centralizadas de acceso a información que es exacta, precisa, accesible y también a que la comunidad pueda proporcionar información que va a ser utilizada. Y segundo, por todo el desarrollo de la computación edge. Todo el desarrollo de la computación edge que va a permitir hacer desarrollos de predicción en base a esa información que sea colectada y a toda la conexión también de satélites en baja órbita, de low orbit satellites. Eso nos va a hacer capaces de que gobiernos, comunidades locales, organizaciones apoyen un modelo que, como os he dicho antes, no va a evitar los accidentes, las catástrofes, pero sí que nos va a dar la capacidad de por lo menos minimizar el impacto. Habiendo dicho todo esto, 3 vectores que se van a acelerar, ¿dónde estamos? Si vamos a Europa, que tenemos que intentar lidiar con la burocracia que hay y que probablemente tenemos que hacer, de ahí mi llamamiento a la responsabilidad de todos, un esfuerzo por recuperar el papel que teníamos a nivel mundial. Y si hacemos un poquito más nos acercamos a España y a cómo está la adopción de la inteligencia artificial en España, vemos que un 44% de las empresas españolas están ya utilizando la inteligencia artificial. Estos son resultados, datos de un informe independiente que encargamos a un consultor británico, Strand Partners,
para ver un poco dos cosas. Primero, estado de adopción de la inteligencia artificial. Segundo, la oportunidad que había. Hay una buena concienciación. Prácticamente la totalidad de empresas afirman que la inteligencia artificial cambiará por completo su modelo de negocio. El 70% de las empresas afirma que van a sufrir alguna pérdida de negocio debido a la falta de talento, y el 80% estaría dispuesto a pagar más por ese talento. Y en cuanto a los sectores que veis ahí, que están más desarrollados y adoptando inteligencia artificial de una manera más importante, son las finanzas, la industria y la energía. Interesante también remarcar que sectores que han tenido que hacer esfuerzos a nivel de gestión de datos por regulación. Pues bien, si hacemos un análisis de todo esto y somos capaces de adoptar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial de la manera adecuada, tenemos un potencial de 282.000 millones para la economía nacional haciendo eso. Y sabemos cómo se hace, sabemos cuáles son las tres cosas que tienen que pasar para que seamos capaces de hacer eso. Primero es la innovación. La innovación, que como he dicho antes, depende de una colaboración público-privada. Como os he dicho antes también, es un llamamiento a la responsabilidad y también quiero decir lo que estamos haciendo de nuestro lado en Amazon Web Services para que esto pase. En este caso, en el caso de la innovación, dar acceso a la tecnología, es decir, democratizarla, como he dicho antes, con la inversión de 15.700 millones de euros a 10 años en una región que proporciona tecnología nubes en España, con el impacto de 21.600 millones de euros en el Producto Interno Bruto y la creación de 17.500 puestos de trabajo. El objetivo es exactamente eso, es crear un ecosistema que desarrolle una economía y una sociedad digital. El segundo es el talento, ya hemos hablado mucho de ello, la educación, la formación. La tercera, como veis, es la democratización de la tecnología y en eso, especialmente centrados en inteligencia artificial, es de lo que estamos trabajando ahora. El pensar que el conocimiento podía ser liberalizado y podía llegar a las masas en el siglo XV era una entelequia. El alumbrar una calle, cualquiera que sea, en el siglo XVII, era una idea muy, muy absurda. El tener un ordenador o varios en nuestras casas era absolutamente inútil, o el que empresas de toda condición utilizaran la nube era absurdo. Yo creo que los que estamos aquí ahora tenemos la responsabilidad de que las generaciones que vengan sean capaces de hacer sus sueños o sus proyectos realidades. Y me gusta. Estados Unidos incentiva, China planifica y Europa regula. Toda esa regulación probablemente necesita también adaptarse a toda la innovación, toda la tecnología que está surgiendo para que Europa no se quede detrás. Necesitamos regulación, o sea, somos lo que somos porque hemos tenido una regulación que ha preservado los valores de los europeos. Pero es verdad que la regulación, llevamos décadas de regulación preventiva y la regulación debe acompañar, la regulación tiene que llevar un proceso totalmente diferente, que es acompañar la disrupción tecnológica. Como Europa no propicie campeones europeos, o los chinos o los americanos nos van a comer la tostada en cuanto a negocio. Tienen que propiciar mercado. China y Estados Unidos son mercados homogéneos hasta un punto de vista muy amplio, ¿vale? Estamos hablando de una cultura, a no ser que entremos en muchos matices, estamos hablando de una lengua, de nuevo. En Europa no es el caso. En Europa somos heterogéneos, tenemos esa diversidad, esos valores humanistas, Cristina, a los que te has referido, que nos hace más rico, pero también hace mucho más difícil a un nuevo negocio escalar. Estamos en un territorio, en un entorno en el cual pues, somos mayoritariamente pymes, 90 y larguísimos % somos pymes, y eso además con mucha dificultad para crecer, lo que nos impide competir en mercados globales. ¿Cuál es ese output de empresa Gacela que estabas poniendo y cuál es un poco tu visión?
no tenemos las gacelas. Las empresas gacelas son las que son empresas de más de 10 trabajadores, o sea, no, las micropymes no cuentan, las empresas de más de 10 trabajadores que crecen a doble dígito en 3 años consecutivos, tanto en número de empleados como en ventas, ¿vale? Es un poco la definición de gacelas, empresas de rápido crecimiento. Y aquí en Guipúzcoa no tenemos la que nos corresponden, pero también es verdad que el tamaño de empresa guipuzcoana es un poco superior a la media. O sea, que están despegando muchas de ellas porque realmente el tamaño empresarial era muy pequeño, entonces tienen la oportunidad de crecer. La característica de las que hay aquí es que todas ellas, prácticamente todas ellas, están basadas en conocimiento. Pero falta la cultura de querer crecer, de unir esfuerzos, de acumular activos. Mira, el Grupo Mondragón es un ejemplo, pero claro, es que el Grupo Mondragón no se puede poner de ejemplo, porque sois tan grandes y es una cultura tan distinta, que esa cultura que tiene el Grupo Mondragón de cooperación, de ver qué tienes tú y qué tengo yo y ponernos a trabajar juntos, porque es el mundo cooperativo, nos debería de servir de ejemplo, porque ese es nuestro Airbus europeo, el Grupo Mondragón. ¿Sí o no, en Euskadi? ¿Sí o no? Bueno. Ahí yo creo que tenemos un reto. Y en Mondragón, en lo que me toca, por lo menos lo que he vivido de la Nueva Group, nos hemos tenido que juntar sí o sí, porque si no, las cooperativas, algunas estaban cerradas, ¿no? Entonces, hay que llegar hasta la necesidad para que realmente hagamos ese ejercicio. Yo creo que es mejor hacerlo antes. Miguel, desde tu perspectiva y sobre todo con el puesto, ¿no?, el cargo que ostentas ahora, que estás en cercanía y vinculación con muchas empresas, ¿qué nos puedes trasladar o cómo nos puedes dar algunos vías para que podamos crecer más en un ámbito industrial, que es un poco la tipología de empresa guipuzcoana? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay un tema de ambición que ha tocado Pello que me parece interesante, ¿no? Es decir, el tener esa ambición de siempre ir más allá, de pensar a lo grande, creo que es importante, ¿no? Y eso es algo que es cultural. Os hablo de mi compañía, uno de los principios de liderazgo de Amazon, por ejemplo, es pensar a lo grande, think big. Lo segundo es probablemente una predisposición más alta a la inversión. Las inversiones son a riesgo. Cuando inicias una aventura, pues necesitas, al final nosotros tenemos muchos ejemplos al final de pequeñas compañías con proyectos realmente potentes, con gente que tiene un talento espectacular, con una formación fantástica, pero que si quieren realmente desarrollar su proyecto, pues se tiene que ir a otro entorno. ¿Cómo ves, Cristina, el papel de la tecnología cuántica? Primero, aplaudir la valentía de la inversión necesaria para albergar uno de estos ordenadores aquí. Realmente es una decisión valiente, que siempre genera controversia, porque son importes muy relevantes, pero claramente hablan de la soberanía tecnológica, de las deep techs que pueden inflexionar muchas de estas gráficas que hemos visto. Está en un momento temprano. Hay controversia, volvemos a Estados Unidos lo mismo, ¿no? No, el ordenador tiene que ser europeo, ya, pero que no hay ninguno. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos o avanzamos? No, pues claramente hacemos las dos cosas. Lo tenemos y avanzamos. Es comprar, construir y participar de los diseños europeos que haya, ¿no? A mí me parece que esa ha sido una visión valiente y que yo vaticino que tendrá sus réditos en el territorio. Estamos haciendo un benchmark, estamos aprendiendo la cuántica que nos puede aportar y por ahora pues aprendiendo, porque no lo vemos, pero vamos a seguir. Eso por una parte. Y por otra parte sí que quizás el aprendizaje cuando lo aplicamos a industria es más difícil. Pero en cuanto a finanzas, por ejemplo, tenemos a la caja laboral, pues que sí le vemos que tiene unos aprendizajes y unos aplicativos mucho más próximos, ¿no? Y lo que está pasando aquí en Guipúzcoa es realmente llamativo, ya digo, no solamente a nivel nacional, europeo, sino a nivel mundial. Creo que hay una grandísima oportunidad. Yo creo que va a haber dos ámbitos que van a ser importantes. Una es la combinación de la tecnología cuántica y la inteligencia artificial. Es decir, se van a juntar potencia de computación y potencia de inteligencia, y eso va a ser interesante ver lo que va a pasar. Y luego creo que va a haber una segunda era a nivel de seguridad después de
de la computación cuántica. Vamos ya con la última pregunta. Guipúzcoa se está consolidando como un polo en biotecnología. Tenemos ya más de 124 empresas y más de 2.000 empleos directamente ligados a este polo. Además, estamos atrayendo inversión también, como hemos leído hace poco. Es una historia muy interesante, la historia de la biotecnología, y además yo no tengo ningún interés en el Grupo Mondragón, pero como el Grupo Mondragón está tan ligado al territorio, pues al final el Grupo Mondragón siempre acaba estando en todos los sitios, ¿no? Y yo recuerdo en esas primeras conversaciones con el Grupo Mondragón, donde si ahora estáis viendo cómo es el sector, entonces formaba parte de muy pocas conversaciones, pero ya entonces se tenía esa visión de que en biotecnología, en biomedicina había que estar, y el apoyo del Grupo Mondragón a hacer que esas pequeñas iniciativas emprendedoras surgieran, un parque tecnológico que estaba, una infraestructura muy adecuada para poder aterrizar. Al final, hace 20 años o 25 años, ¿dónde te instalabas? Pues tener un parque es una infraestructura que te marca la diferencia, ¿no? Y luego, como decía, un hospital, unos centros tecnológicos y unos programas que te permiten emprender el papel de Big Berry Land, y el papel concretamente, porque a mí me gusta también atribuir a personas, el papel de Marisa Arriola ha sido definitivo en el ámbito de la biomedicina aquí, ¿no? Y todo ese conjunto de iniciativas ha dado lugar a un ecosistema que se ha construido ex novo. Y hoy en día, si vamos al mapa de empleo tecnológico de España, pues resulta que San Sebastián es la capital de más de 100.000 habitantes con más empleo tecnológico de España, en porcentaje. El empleo tecnológico de Guipúzcoa es del 12%, que es casi el doble de la media nacional. Y el sector biotecnológico, ahora también la parte cuántica, que está creciendo mucho, pero el sector biomédico, biotecnológico, biomédico, tiene un peso enorme, enorme. Es verdad que luego también hay una iniciativa concreta, ¿no? La de Viralgen, que viene una empresa farmacéutica, que muchas veces cuando viene una empresa farmacéutica grande, en este caso Bayer, compra para deslocalizar o compra para crecer. Si no hubiera habido sustrato, hubiera deslocalizado. Pero como ha habido sustrato, ha comprado para crecer. Claro, que una empresa como Bayer decida crecer y crecer aquí, pues mueve la aguja. Hablábamos antes de la dificultad del talento, ¿no? Tenemos una gran dificultad de acceso al talento. Aquí en San Sebastián, ¿qué pesa a favor que haya acceso al talento francés? Mucha gente de Francia viene a trabajar y se vuelve a vivir. Se vuelve donde vive, viven en Francia. Entonces, esa parte también me consta que también ha pesado en la decisión. O sea, el ecosistema de talento, por eso es muy importante estudiarlo, el ecosistema de talento es un ecosistema interesante aquí. O sea, que yo creo que ese es uno de esos ejemplos donde no estaba previsto, nada hacía prever, pero se han dado las circunstancias, ha habido unas apuestas y el sector ha emergido con muchísimo éxito. Nos hemos apostado como Mondragón Health. Nosotros tenemos ciertas capacidades, yo creo que todavía adyacentes al sector, pero cuando vas al subsector, pues te ves más fuerte en ámbitos concretos. Tenemos una universidad que en su día empezó con la ingeniería biomédica. Tenemos un bagaje, generamos una empresa que es Quiro, que trabajamos con Quiro Grifols y en todos los hospitales oncológicos hay una máquina nuestra, y eso nos ha ido pues dando una experiencia. ¿Qué buscamos en Mondragón Health? Pues un poco lo que hemos comentado antes, generar nuevos negocios. Quizás, pues como era, de una complejidad económica mayor, porque en otros pues hay otros competidores, y entre las capacidades que tenemos, bien sea de la universidad, bien sea de las que hemos desarrollado con el germen de Bexen, ¿no? Que Bexen también pues estaba en un producto muy commodity de bolsas de suero, etcétera, pues ha ido migrando a otros productos de health que son más complejos, ¿no? También hemos entrado en Biococoon, donde empezamos a hacer unas enzimas para el sector health también. Entonces, lo que queremos es ir explorando verticales de este sector health, y allí donde nos sintamos cómodos y podemos aportar, pues vamos a poner todo nuestro músculo. Sergio, permíteme, que no me puedo aguantar no hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Tiene Pfizer en mente apostar por
el territorio para la implantación de alguna unidad de innovación o de producción? En Pfizer, como cualquier otra multinacional, todos los centros de investigación y todos los centros de desarrollo de ciencia pues están muy focalizados y el deslocalizarlos es complejo. Desde aquí, desde este entorno de innovación, desde la Fundación, los proyectos que estamos haciendo, están surgiendo pues emprendedores, startups, pequeñas compañías que están empezando a aportar y están empezando a crecer. Y ahí sí que nosotros sí tenemos presencia aquí a nivel comercial, pero también desarrollamos proyectos, iniciativas desde el punto de vista de emprendimiento. Hay algunas de esas que eran una startup, ahora ya son empresas que han sido impulsadas por nosotros. Tenemos el ejemplo de Naro Intelligence, que son aquí de Donosti además. Sí. Yo creo que el entorno, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Bueno, pues con esa declaración de intenciones de Sergio, vamos a dar por concluida la mesa redonda. Muchas gracias de corazón por compartir de manera tan generosa vuestra visión y vuestra reflexión. Que sigamos creyendo, imaginando y construyendo juntos el futuro que deseamos. Un fuerte aplauso, por favor.